10 de la mañana, 34 minutos, con cada una de las novedades, presentándoles todas las noticias en Radio 12, vinculadas también al segmento local. Bueno, estamos atravesando, por supuesto, lo que es el marco de la pandemia por el COVID-19, por el coronavirus, y hay novedades también en el segmento de la salud. Puntualmente quiero enfocarme en la opinión de un experto de la salud, como es el doctor Sergio Girard, a quien le damos la bienvenida a la mañana de la radio. Doctor, como un placer, como siempre. Hola, Ariel, querido, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, desde ya muchísimas gracias por la comunicación. Saber Al contrario. un poco qué piensa, ¿no?, de esta situación que se está viviendo en el marco de la pandemia. Sí, evidentemente, bueno, esto es algo, es como se viene repitiendo las pestes en la humanidad cada 100 años, ¿no? Es una cosa increíble, pero es así. Decía eso justamente que, por suerte, todavía en otro país el número no ha sido tan catastrófico como ha pegado, por ejemplo, actualmente Estados Unidos, que es el país que por lejos mayor cantidad tiene de enfermos y de fallecimientos, lamentablemente, y como lo ha pasado también en Europa, principalmente en Italia y en España. Vamos a lo local nuestro. Colón, para un poco transmitir la tranquilidad a la gente, porque esto a veces un poco se desmadra, ¿no?, que hay un pánico generalizado. Colón realmente está muy, muy controlado, está muy tranquilo. Hemos tenido solamente 2 casos, los cuales ya están totalmente recuperados, ¿sí? Sí. Y de hecho fueron casos, digamos, no autóctonos, o sea, no gente que se contagió por estar en contacto con otro infectado de Colón, sino que simplemente fue por un viaje al extranjero, que vinieron, hicieron su aislamiento correspondiente y bueno, como se sabe, eso, como tomando como un mínimo de 14 días de aislamiento el paciente que está contaminado, luego ese periodo el virus ya prácticamente queda inerte y no vuelve a contagiar. Así que en Colón nosotros por suerte tenemos un control excelente de nuestra ciudad. Lo mismo que en el departamento, hubo un caso también en San José, pero que también ese sí no fue por viaje al exterior, sino por un viaje a la capital federal, que en este momento la capital federal, al igual que el Chaco y Santa Fe, son los 3 epicentros más importantes de enfermos que tenemos. Pero esa señora también hizo su aislamiento, fue internada, fue tratada, estuvo muy bien, se hizo el control, el chequeo a sus familiares, dieron negativos, así que te diría que en Colombia sí estamos muy bien, estamos controlados. A nivel nacional, lo que sí llama un poco la atención, yo justamente ayer miraba estadísticas, lo que tenemos un poquito alto, a pesar de que tenemos pocos enfermos, ¿sí? A ver si se entiende, tenemos un poco contagio, tenemos una tasa de mortalidad que está lindando un poco con lo que es lo que fue la media alta que tuvo Europa, de casi el 5% o un poquito más. Eso es lo único que, digamos, como una alerta, digamos, una llamada de atención, como lo quiera llamar. Ahora, esto se puede ser porque no tenemos demasiados test en estos momentos en Argentina. Y mira, o sea, la tasa de mortalidad en sí referida, o sea, ¿cómo sería el caso? Capaz que si tuviéramos un testeo mucho mayor de la población, ¿sí? Como se hace en muchos países, que yo entre 15 a 20 mil inclusive por día, esa tasa de mortalidad no sería tan alta en base a la cantidad de personas con el virus en sí. No sé si me explico. Claro. O sea, porque se sabe que hay mucha gente que es asintomática, o sea, que no manifiesta la enfermedad. Entonces, una persona que no tiene ningún síntoma puede tener el virus y esa persona no se testeó porque no consultó por sintomatología, pero sin embargo es positiva, ¿se entiende? Sí. Entonces, al testeo que tenemos hecho en nuestro país, o sea, la cantidad de gente que se testeó y se dio positivo, en ese porcentaje, el porcentaje de muertos que tenemos es un poquito alto, ¿sí? O mejor dicho, estamos en el promedio de más alto junto con otros países. Pero ¿qué pasa? Si hubiese muchos más testeos, o sea, supongamos que hagamos 20, 30 mil testeos por día o ponerle cada 2 días, seguramente el número, la tasa de infectados va a ser mucho mayor. Y ahí el porcentaje de muertos caería. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, tal cual. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es un poco lo que está pasando a nivel nacional. Sí, los testeos sin duda sería lo ideal hacerlo en mucho mayor medida, mucho mayor cantidad de personas. Y ahora, por esta semana pasada ya se puso un plan, sí, que van a empezar a hacer testeos. Han llegado muchos reactivos nuevos para hacerlos
en forma voluntaria alguna gente, y se ha inclusive ya descentralizado, porque ¿qué pasaba? Hasta hace un poco tiempo todos los muestreos iban a la capital federal, al Instituto Malbrán más particularmente. Ahora por suerte ya se han habilitado varios laboratorios en distintas provincias, inclusive acá en nuestra provincia y en muchas más, y entonces eso también facilita un poco el estudio, la rapidez del diagnóstico. Claro. Y también a la larga, si logramos conseguir mayores test, vamos a tener también una realidad mucho mayor de cuántos realmente tenemos infectados con el COVID en Argentina. Hoy por hoy, te repetía, la tasa es muy baja respecto a lo que es la mayoría global del mundo, pero también es cierto que la cantidad de testeos que tenemos es también mucho más baja que el resto del mundo. ¿Se comprende lo que te quiero decir? Sí, sí, tal cual. Sergio, buen día. Jimena te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, buen día. Sí, una pregunta que te quería hacer, bueno, hablando de los test, estábamos leyendo recién las noticias nacionales, donde dice que, bueno, las clínicas y los hospitales van a comenzar a hacer unos 7.500 test por día. ¿Crees que esto va a cambiar un poco el panorama que tenemos entonces actualmente? Es claro, es justamente eso te decía, o sea, al tener mucho mayores testeos de la gente, o sea, un mapeo de la gente, seguramente el número de contagios, el número de infectados va a aumentar notablemente, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda porque ya hay ciudades y hay provincias que tienen circulación viral autóctona. Entonces, eso que te explicaba hoy, al seguramente subir la cantidad de contagiados, va a bajar el porcentaje de fallecidos. No sé si me comprenden. Sí, sí, tal cual. Lo que va a pasar es que se va a ensanchar la brecha entre infectados y fallecidos. Exactamente, exactamente. Y también eso es muy importante para el aislamiento, o sea, porque como te decía hace un rato, esto ha sido muy dinámica esta enfermedad. Vos fíjate que estamos hablando desde fines del año pasado, que comenzó en Wuhan, ahí en China, y a nuestro continente se empezó fines de febrero, y ahora sí que llevamos 3 meses, vamos a decir, ¿no es cierto? O sea, ha sido todo muy dinámico, así como han ido cambiando las medidas de bioseguridad, han ido cambiando los criterios de protocolo para hacer o no un testeo, que ahora si lo charlamos no hay ningún problema. Entonces, y ahora una de las últimas cosas que sabes es justamente lo que yo te decía recién, los pacientes asintomáticos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser portador del virus, no me da manifestaciones clínicas muy serias, pero sin embargo puedo contagiar. Entonces, yo que estoy habilitado para trabajar, por el caso particular mío, ¿no es cierto? Como le puede pasar a una gente que trabaja en un supermercado o que está un inspector de estancia, cualquiera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al saber yo que tengo el virus en mi sangre, tengo que automáticamente ir a aislarme, hacer la cuarentena cerrada para tratar de no volver a contagiar a otras personas. Esa es la idea. Al tener mayor testeo, uno va a poder determinar mucha mayor cantidad de contacto con el virus y va a obligar a esa gente a que tenga que estar aislada, tenga que cumplir los 15, 20 días de aislamiento para evitar que se siga propagando. Esa es la idea de por qué tener tanto testeo, y lo bueno de tanto testeo. Así que yo creo que es más que positivo esto que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, y obviamente que va a ayudar a controlar más la enfermedad. Doctor, ¿qué le parecen las medidas que se han tomado desde el 20 de marzo con lo que ha impulsado el gobierno nacional de cerrar fronteras, de decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio? Creo que esto es lo que nos ha mantenido con números de infectados mucho más bajos que en el resto de la región. Sí, es lo correcto, es lo que se ha hecho prácticamente en todo el mundo. De hecho, valga la redundancia, de hecho en algunos países ese aislamiento ha sido tarde y ha tenido consecuencias, yo te diría, hasta catastróficas, casos puntuales de lo que es Italia y España. Un detalle, obviamente que, como ya sabido también, este virus sobre todo es letal en gente adulta mayor, ¿sí? Claro. Las personas mayores de 67, 70 años en adelante, ni hablar de 80 en adelante, que hay una cosa que sí es bueno saberlo. En Italia, ¿por qué también ha sido tan alto el número de fallecimientos? Porque Italia es uno de los países que tiene mayor índice de gente mayor viviente, o sea, el porcentaje de vida es muy alto en Italia, hay mucha gente anciana. Entonces, por eso también impactó mucho en ese país puntualmente, ¿está?
Claro, pero volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que el haber cerrado, de hecho se puede haber cerrado antes la frontera, porque fue sin duda, todo esto vino de afuera, vino del exterior, o sea, Claro. es un poco la crítica que se ha hecho en su momento el ministro, sí, así que el virus no va a llegar porque está lejos y hace calor, es un error creo que bastante conceptual importante. Ujú. Primero porque los virus tienen la capacidad justamente de ser mutantes, mutan, o sea, mutan en en su característica genética, adaptarse a distintos lugares. Y obviamente hay mucha gente que viaja al exterior, viajan desde funcionarios hasta gente común por turismo, gente que viaja por cuestiones empresariales, de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, el foco de contagio vino por los aeropuertos, no hay ninguna duda de eso. Ujú. Pero bueno, sabido es que teniendo cerradas un poco las fronteras, eso por supuesto que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, está el otro tema que es el más serio, que está golpeando ya duro en nuestra sociedad, que es la parte económica, ¿no? La parte socioeconómica que Tal cual. se está haciendo casi hostería en algunos sectores y lo vemos en nuestra ciudad. No nos vayamos a pensar en provincias del norte que son económicamente las más vulnerables. Ujú. Ya se está sintiendo mucho el tema este del acuartelamiento, de no abrir comercio, etcétera, etcétera, que hay ya países que están tomando otro tipo de medidas. Vayamos acá al lado, nomás. Yo otro día escuchaba al ministro de Salud del Uruguay, el cual planteaba este tema, y es como que decía él que, bueno, ya tenemos que empezar como a convivir Ujú. y para autoinmunizarnos cada uno con este virus, porque no se puede vivir en cuarentena, o sea, es imposible vivir encerrado, no se puede estar toda la vida encerrado. Entonces, tomando las medidas de precaución que ya hoy en día creo que es archiconocida, que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Sí. Ya ahora el hecho que se ha instalado el uso inclusive de barbijo, que hasta hace... Por eso decía lo que es el dinamismo de esta enfermedad. Al principio se hablaba solamente de barbijo para la gente que trabaja en salud. Ujú. Hoy en día ya está prácticamente instalado en que tiene que ser en toda la población que anda en la calle. Y está correctísimo eso. Ujú. Entonces, con esas medidas uno ya tendría que ir de poquito, digamos, destrabando esta situación, pues se está haciendo, desde el punto de vista económico, bastante compleja. Y también desde el punto de vista social. Hay una cuestión social de fondo que yo lo pensaba, ¿no? El otro día. Cómo repercute socialmente entre nosotros, entre los vecinos, que qué sé yo, antes mi vecino era mi amigo, el que me ayuda si me pasan, hoy puede ser un potencial enemigo o un potencial asesino, pues nos estamos viendo de ciertas maneras. No sé si me explico. Sí, tal cual, porque vemos en él un potencial contagio y ya hemos tomado la distancia que prudente como para decir no, por más que te conozca, ya hoy es cierto, podés llegar a ser una persona que me contagie. Claro, pues eso por un lado. Y la otra, ya que es lo que sí, yo eso sí estoy totalmente en desacuerdo, es el hecho de pregonar constantemente en los medios, decir, denuncia denuncia este. No, yo creo que eso no es un buen mensaje. No es bueno. Pero totalmente en contra. Eso me parece que es una arbitrariedad, una barbaridad. Sí, instalar las medidas de seguridad, sí, recalcar a la gente que debe guardar su distancia cuando vaya a la cola del banco o el almacén, donde fuere. El sí el uso de tapabocas o barbijo, el sí lavarse las manos frecuentemente con jabón blanco, hermano. Hace falta comprar alcohol en gel porque es muy caro. El jabón común y corriente. O sea, eso instalarlo ya creo que está archisabido. Ahora, no podemos estar pregonando porque yo no sé lo que le puede pasar al vecino. Se descompuso el hijo que está con 40 horas de fiebre y tiene que seguir urgente a ver un pediatra o tiene que ir a comprar tal cosa. Yo creo que ya estamos entrando, por eso te decía yo la doble vara de este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces ya estamos entrando en una crisis, yo te diría, social, que nada tiene que ver con el cuidarse y sabernos cuidar del tema del contagio. Esa es mi opinión personal, te lo aclaro, ¿no? Sí. Yo creo que no, obviamente no justifico que vayas a jugar un partido de fútbol, te vayas a 5 a juntarse a comer un asado, tampoco no queremos el extremo de la pavada, pero yo veo que ya hay un cierto grado de resquemor, como que miramos al vecino como un enemigo o al de enfrente como un potencial enemigo, y eso no está bueno. Yo creo que lo que sí hay que insistir en los cuidados, en las medidas de prevención, etcétera, pero no darle un vaso de agua, no compartir no cederle a uno que está limpiándome la vereda a mí, convidar con algo para que no hay que acercarse, no hay que tocarse. Yo creo que eso ya estamos cayendo en una cuestión que
a mí, te repito, a mi punto de vista me parece bastante diría peligroso, ¿no es cierto? Ujú. Doctor, dando su opinión personal, ¿cómo cree que va a seguir esto luego del 10 de mayo? Mirá, como te decía, yo te digo, por ejemplo, en Colón, vos me decís, ¿qué pienso para mi ciudad? Que lo he charlado inclusive con algunas autoridades. Lo ideal sería que, obviamente, el comercio tiene que tener activo, los supermercados, los almacenes, etcétera, tienen que seguir abasteciéndose. Entonces yo decía, por un tiempo, hacer como una barrera. Pues supongamos, acá en Colón tenemos la entrada a un galpón muy grande, ¿no? Que es el puerto de ya que es la metalúrgica. Hacer un tipo de mercado de abasto, o sea, intercambiar mercaderías con la gente que viene por los focos más grandes. ¿Dónde están en este momento? Están en Buenos Aires, capital federal, que era en Buenos Aires. Lo tenemos en Santa Fe, en el Chaco, que es por lo que ingresa por el otro lado, por el norte, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esa era mi idea, de decir, tratar de aislar lo más posible la ciudad, nuestra ciudad me refiero, ¿no? Al ingreso de gente que venga de esas ciudades. Obviamente no es tan fácil implementarlo desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera. Tiene una serie de temas, pero bueno, yo era la idea que proponía, que inclusive con vehículos municipales llevar o alcanzar mercaderías a distintos comercios, etcétera, etcétera, para mantenerlos aislados un tiempo. Vamos a decir, ¿para qué? Porque vos decís, la vacuna falta un año. Bueno, entonces, el para qué, yo puntualmente, porque uno tiene que justificar una medida que va a tomar, ¿se entiende? Claro. Entonces, el para qué mío, hasta que haya un tratamiento específico. Tal cual. O sea, yo no puedo decir, quiero tener cerrado el departamento Colón hasta que salga la vacuna, pues es un disparate, la vacuna va a venir entre un año. Pero sí puedo aguantar lo más que pueda, cuanto más pueda tirar yo el cordón, hasta que haya un tratamiento específico que sea aprobado. Ahí en este momento, bueno, si querés charlamos después, hay 3 en danza, pero si podemos lograr que en un transcurso de 15, 20, 30 días más tengamos ya estandarizado a nivel mundial, obviamente, ¿no? Un tratamiento específico, ahí va a cambiar la cosa. Como pasó con la gripe A, no sé si se acuerdan ustedes. Tal cual, 2009. Bueno, 2009, que de hecho yo me la contagié. Yo de paso estuve internado por la gripe A. Pero ya había salido la droga específica y bueno, me recuperé lo más bien. Entonces, mi criterio era eso, nuestra ciudad, nuestra localidad departamental, vamos a decirlo así, porque tenemos casi la convivencia de vecinos con San José de Villeriza, era hacer un cerco, digamos, por lo menos hasta que tengamos un tratamiento. Pero bueno, es un tema largo de debatir y ver si se puede realizar. Pero respecto a seguir así, digamos, entre el encierro, entre comillas, que tenemos, a tu pregunta que me decías vos, creo que era, yo creo que esto, no sé, podemos llegar a estirarla hasta fin de mayo, mediados de mayo, como se está hablando, porque el pico teórico de contagio, el pico alto, iba a ser primero, va a ser ahora los primeros días de mayo, para fin de mayo se habla de junio, pero como te decía, hay una situación que es, lamentablemente, es de ahí que la situación socioeconómica. Entonces, ¿está otro país en condiciones de seguir cerrado, entre comillas, hasta junio, julio, que sería por lo menos los picos altos de frío del invierno? Es todo un tema. Entonces, es todo un tema. Yo creo que va a haber que insistir en la cuidad de las medidas, para hacerte concreto mi respuesta, porque tampoco la quiero evadir. Yo creo que hay que seguir insistiendo, obviamente, en las medidas de precaución, en instalar, sí, porque ya lo están haciendo en todos lados, el uso de los barbijos para andar en la calle, todo el mundo, con o sin atención al público, el hecho del distanciamiento, sobre todo el distanciamiento, eso es fundamental, no estar aglomerado a la gente en ningún lugar, pero esto tiene que arrancar, entonces eso no se puede seguir ad eternum, esta manera, porque no es imposible. De hecho, la humanidad nunca lo ha hecho de esta forma tan masiva, así como te decía, explicado hoy, en calamidades viejas infecciosas. Ya el mundo está arrancando. Tiene efectos colaterales, van a seguir cayendo gente, pero no tenga ninguna duda que eso es así. Pero hay una realidad que esto, con el tiempo, es insostenible. O sea, no podemos estar hasta fin de año en cuarentena. No sé si me entienden. Sí. Hay otra cosa real también y concreta. Otras enfermedades siguen habiendo y tienen tanta o más alta mortalidad que lo que es el coronavirus. ¿Está? Entonces, claro, no podemos estar viviendo temporizados y, como te decía, hoy viéndonos como enemigos. No. Yo creo que eso no corresponde. Pero bueno, mi idea puntual, yo creo que a nivel nacional, y yo lo pensé en lo local, pero tal vez en nacional podría ser otra medida de eso, mantener las fronteras cerradas,
hasta que por lo menos tengamos bien en concreto o comprobado un tratamiento específico, que eso sí nos va a cambiar totalmente la historia, ¿no? Sí, tal cual. Doctor, por ahí, qué le parece o qué es lo más preocupante a medida de que va avanzando la pandemia del coronavirus y la gente se mantiene en aislamiento? ¿Cuál es la problemática en la salud que sí es un riesgo latente, que más le preocupa? Porque, digamos, estamos también enfrentándonos al encierro, al aislamiento, lógicamente, el no poder, bueno, movernos de la forma habitual, no poder ver a nuestros familiares. Pienso muchas veces en los adultos mayores, pienso muchas veces también en la gente bueno, que sufre algún que otro problema al corazón, por ejemplo, todas estas cuestiones que han comenzado a aparecer de gente que no se va a atender por el miedo a y si me contagio. Bueno, ¿cuál es la preocupación por allí que tiene frente a esta cuestión que puede permanecer latente? Claro, muy bien, tu pregunta es justamente eso. De hecho, no está pasando. Claro. Yo hablo con mis colegas acá en Colón, nada más, en el consultorio particular nuestro. Uh-huh. Qué sé yo, a lo habitualmente que trabajábamos nosotros, es un 5 o 6% de consultas. O sea, es muy bajo. Pero es una barbaridad. Y hay gente que debe sí concurrir a consulta, que debe hacerse ese chequeo y todo. Y es como si vos tienen más miedo a contagiarse que a su propia enfermedad, que les puede costar la vida capaz dentro de 15 o 20 días. ¿Me explico? Por eso digo que hay que tener un poquito de cuidado con el mensaje que bajamos y que tiramos. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro. Y lo otro que me preguntaba era con respecto a la forma de trabajo nuestra en salud. Claro, tal cual, sí, ¿no? Y también siguiendo de cerca, bueno, cada una de las problemáticas en la salud, por ahí, ¿cuál es la preocupación más grande que tiene tanto usted como el resto del cuerpo de salud que pueda llegar a repercutir esto? Porque digo, hay mucha gente que está aislada, hay mucha gente que puede llegar a tener otro problema, digamos, y puede llegar a tener un colapso eso en consultas en un tiempo más. ¿Cuánto se puede sostener esto, digamos? Claro, bueno, eso justamente es el tema que hace poco se hizo un modelo, un protocolo, un prototipo acá en un club que alguna gente lo tomó para mal, con respecto a tener lugares para posible aislamiento de infectados, de enfermos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, uno dice, a ver, y como te repito, fue un prototipo, fue mostrar, no es que eso va a ser definitivo, porque cuando decían, qué feo, que se ve toda la intimidad, no, simplemente fue buscar un lugar, potencial lugar para ¿cómo es? Para en caso de que tengamos, ojalá que no, pero ojalá que, en caso de que tengamos un desborde de contagiados dentro de nuestro departamento, que hay que dejar aclarar una cosa, por eso se digo, porque la gente piensa que yo me voy a agarrar el virus y me voy a atender porque tengo plata o tengo una buena prepaga a Buenos Aires. No va a pasar eso, no te van a aceptar a ningún lado y no vas a poder salir de tu ciudad. Claro. Entonces, lo que tiene que tener la gente de Colón, nuestra comunidad, que nosotros, ojalá y Dios quiera que no, pero nos tenemos que quedar acá. Ya de hecho, hoy ya están aceptando por patologías comunes y corrientes en ningún lugar de la provincia ni de país. Uh-huh. Entonces, por eso yo digo que uno tiene que tomar todas las medidas necesarias en caso que esto llegara a desbordarse, porque no te olvides que el hospital de Colón, el sanatorio de Colón, somos los únicos de todo el departamento que tiene funcionamiento, digamos, en complejidad. O sea, te tomo Ubajay, te tomo Villeriza, te tomo Barú, te tomo San José, Lievi, Hugo, etcétera. Si sumas, es una población bastante importante, ¿se entiende? Sí. Entonces, ante la posibilidad de que vos digas, bueno, tuvimos la mala suerte que alguien trajo una circulación viral y bueno, se nos contagiaron de golpe y porrazo 1.000 y pico de personas en el departamento de Colón. Sería un tema bastante serio. O sea, entonces, esa gente nosotros no podemos internarlas todas en el hospital sanatorio, porque ¿qué pasa? Lo que vos decías vos, el tipo que tiene un cáncer, el tipo que tiene un infarto, que tiene una ACV, ¿qué hace? Se muere en la casa porque está todo lleno con gente con coronavirus. Claro. Está la idea. Entonces, uno tiene que tomar medidas, por supuesto, aquel paciente que esté enfermo por coronavirus, que ojalá no sea así, que eso otro detalle nos dijimos que es importante, nosotros no tuvimos ningún caso complicado, ninguno en Colón y en San José, fueron casos que fueron muy leves. Pero supongamos el caso que tenemos un paciente que sí precisa asistencia respiratoria porque tiene dificultad respiratoria, obviamente el paciente ese va a ser internado, no hay dudas de eso. Claro. Pero aquel paciente que no requiera internación porque está bien físicamente, clínicamente, pero no tiene sus medidas adecuadas en su casa para estar aislado, porque a ver,
hablamos del aislamiento, perfecto. Sí, yo tengo la suerte, que le doy gracias a Dios y a la gente que también, que es la que yo trabajo con la gente, que puedo tener una vivienda cómoda, habitaciones varias para quedarme quieto yo, mire. Hay gente que no tiene esa posibilidad. En casas muy pequeñas, en reductos muy pequeños, viven hasta 4, 5, 6 personas. Exacto. Entonces, esa gente, ¿cómo hacer para aislarla? Claro, sí, sí. Entonces, por eso te decía yo, por eso la gente a veces tiene que tener un poquito de criterio a veces antes de tirar, digamos, mala onda, por no decir otra palabra. Cuando uno habla de preparar ciertos lugares físicos grandes, amplios, para tener lugares donde la gente pueda hacer su aislamiento individualmente, ese es el motivo. No es que ahí se le vaya a poner un respirador, se le vaya a poner un suelo. No, simplemente para tener aislado al paciente y dar los tratamientos básicos si no requiere una internación. Totalmente. Pero si el paciente puede, claro, entonces por eso es importante aclarar todos estos temas, porque viste, la gente puede se asusta y dice, nos están tapando información. Nadie está tapando ni ocultando nada. Lo que pasa es que uno tiene que prevenir lo que puede llegar a pasar, que ha pasado sí en países europeos. Sí. Entonces uno tiene que prevenir, porque sería peor que nos venga de golpe 1000 infectados en el departamento y nosotros tenemos cruzado el brazo y ¿dónde nos metemos? Claro. ¿A dónde nos metemos? Tal cual. ¿Le hacemos carpa al balneario? Que en invierno vamos a tener entre 7, 8 y 10 grados. Entonces hay que entender eso también, que hay que buscar lugar ideal y correcto, porque no te olvides que ya empieza el invierno. Entonces vos no podés tener la gente en lugares sumamente amplios que no tengan calefacción, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener un combo de cosas para tener criterios para tomar decisiones, pero tenemos que prepararnos, sí, como te decía, para en caso de que tengamos un contagio masivo, de poder dejar aislada a esa gente que no precisa internación y que no tenga la posibilidad de estar aislada en su casa. Uh-huh. Ese es el sentido y el criterio que se está diciendo, ¿está? Uh-huh. ¿Se entiende más o menos? Sí. Por supuesto que, doctor, le agradecemos los minutos en el aire de nuestra emisora, despejando varias dudas que por allí teníamos y que tienen los oyentes comúnmente. La última, consultarles sobre, bueno, me llama en lo personal la atención el número de casos en los Estados Unidos. Sé que es una persona que ha estado por cuestiones de estudio muchas veces y conoce un poco más el sistema de salud que tienen en Estados Unidos. ¿Por qué se da este número tan alto? ¿Qué es lo que no ha tenido en cuenta Estados Unidos? Y después preguntarle, como para cerrar, bueno, que brinde alguna reflexión, más allá de todas las que ha brindado, que me parecieron sumamente interesantes, sobre este momento de la pandemia actual. Bueno, sí, uno de los puntos es lo que pasó también en Europa, el hecho de no haber hecho lo que se hizo en Argentina, yo creo que se hizo muy bien a tiempo, como nuestros países vecinos, que fue el aislamiento, el acuartelamiento, como quieran llamar, ¿no es cierto? Estados Unidos, el propio presidente Trump dijo que no nos puede parar un virus nuestro motor de la economía, creo que lo han escuchado todo, ¿no? Eso, ¿no? Sí, sí. Y norteamericano, yo sí, es cierto, tuve la suerte de ir varias veces a Estados Unidos. El norteamericano tiene una idiosincrasia muy especial, esos son muy, si se quiere, más fríos que nosotros en algún sentido, ven mucho la parte económica, les interesa muchísimo, tienen un adoctrinamiento de lo que era la potencia que ellos son como país, ese nacionalismo que tienen, y hay un detalle, fíjate un detalle importante. Si vos mirás la tasa de mortalidad de Estados Unidos, esto es una información, no es una opinión mía, ojo, uh-huh. Pero si vos mirás la tasa de mortalidad de Estados Unidos, la mayor parte son latinos. Fíjate vos que no son... ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. O sea, la mayoría, la tasa, yo lo estuve leyendo, tiene un artículo, una página que se llama Intramed, una página médica que uno lo baja por internet, uh-huh. Cualquiera puede mirar eso. Los números de pacientes fallecidos en los Estados Unidos, obviamente son oriundos ciudadanos norteamericanos, pero su origen era de países latinoamericanos. ¿Tendrá algo que ver con eso, el ataque o la agresividad mayor del virus? Bueno, vaya a saber. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Estados Unidos, te repito, ellos tienen una filosofía muy especial. No te olvides que es un país que se tiene, no sé, debe tener 200, 300 guerras encima. O sea, que para ellos que se le caigan 3 o 4 soldados más, claro. No es mucho. Es un número. Uh-huh. Es un número. Exactamente, es un número. Por eso digo, se nos van a caer algunos soldados, y sí, ya perdimos varios soldados, pero el país tiene que seguir, tiene que producir, tiene que crear, tenemos siendo la primera potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no te olvides también que tiene su guerra, entre comillas, comercial actualmente con China, porque
con todo este despido a nivel mundial, económicamente quien más ha servido es a los chinos. Eso es innegable, ¿no es cierto? Entonces, un poco, eso es mi opinión particular, pero yo te digo, tomando esos 4 o 5 reparos, el hecho de que no haya su aislamiento, la filosofía que tienen de vida ellos, y que es un país que ya está acostumbrado a caer soldados, entre comillas, porque está así, lo mismo que le pasaba a los ingleses y lo como le ha pasado a Francia. Entonces, yo creo que ese es el tema puntual de lo que pasa en los Estados Unidos. No sé si me expliqué más o menos. Sí. Y lo otro que me preguntabas era de sobre una reflexión final de esto. Bueno, más o menos hemos charlado en general, pero yo te insisto, yo creo que esto de la cuarentena o el aislamiento definitivo, para mí eso no tiene mucha vida, digamos. No tiene mucho sentido tampoco. No tiene mucho sentido tampoco, exactamente. Yo creo que hoy en día ya han pasado 3 meses, ya hemos tenido todas las evaluaciones de contagio, eso nos charlamos, importante, hay que de los síntomas, se han agregado sintomatología, porque la gente tiene que saber, viste que se hablaba de lo que era la fiebre alta, la tos y lo de garganta, ¿sí? Los 3 síntomas primarios que se charlaron. Los protocolos de sintomatología hoy en día han cambiado, ya no se considera tanto la fiebre tan alta. Con tener fiebre 37,5 para arriba, ya produce un signo, y se han agregado los trastornos del olfato, porque se ha detectado, de hecho, acá en Paraná, el último caso en Paraná, Concordia, el muchacho que se detectó coronavirus, consultó por trastorno del olfato, o sea que se ha agregado ese ítem, digamos, a lo que es la sintomatología global, los trastornos del olfato, los trastornos gastrointestinales, o sea, las colitas, diarrea, porque se sabe que muchas células receptoras del intestino son las mismas que tenemos en los pulmones. Entonces el virus, así como puede atacar el pulmón, que es el primero que ataca, también ataca los pulmones, el intestino. O sea, se han agregado 2 o 3 detalles más. Pero bueno, volviendo al tema, cambiando de tema, te decía que esto yo creo que a un plazo mediato vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a convivir con el virus. Vamos a tener que aprender a convivir cuidándonos, pero sin que veamos nosotros a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares como potenciales enemigos, porque es lo que uno percibe. Madres que no quieren visitar, hijas que no quieren visitar a sus madres porque capaz que está enferma y me contagia y demás. Bueno, creo que tenemos que sacar un poquito esa locura que tenemos galopante de no querer vernos, no querer acercarnos, no querer saludarnos. Yo creo que esa locurita que se está metiendo en la cabecita de la gente, hay que tener mucho cuidado. Yo por eso digo que el mensaje que tienen que bajar las autoridades tiene que ser con mucha cautela. No nos olvidemos que la vida sigue, el día de mañana vamos a tener que volver a juntarnos a tomar un café, vamos a tener que volver a juntar a comer un asado, y todas estas cosas pueden dejar cicatrices muy duras, inclusive dentro de las familias. Entonces, hay que tomarlo con mucha tranquilidad esto. Entonces, se sabe que es un virus que es altamente contagioso, sí es cierto. Que tiene porcentaje de mortalidad, sí es cierto, pero no tanto como puede tener una neumonía común y corriente o una gripe, etcétera, etcétera. De hecho, también la población joven, que son los que yo veo que son los que matan, es la que menos pega. Esta enfermedad tiene alta letalidad en gente mayor, gente adulta mayor, o con enfermedades previas persistentes. Entonces, no hay que tampoco crear una psicosis de esto, pero yo insisto, esto tiene que arrancar, la gente tiene que trabajar, necesita producir, necesita volver a su vida normal. ¿Cómo? Y bueno, tomando las medidas sencillas como uno ve en cualquier medio de televisión, o sea, usar el hecho de usar barbijo, desinfectar todos los muebles que se estén tocando a cada rato por la gente, limpiar hasta los celulares inclusive, tener que limpiar su celular, usar barbijo, mantener la distancia, lavarse las manos frecuentemente, eso es fundamental, es lo más importante, porque todos tenemos la costumbre con las manos tocan la nariz, la boca, los ojos porque nos pica, y ahí es donde nosotros nos metemos el virus, que entra por los lugares, yo te dije, nariz, boca y ojos. Entonces lavar con el jabón común nada más, 15 segundos, una buena espuma con jabón, ya está, ya alcanza. El que tiene alcohol en gel, bueno, métale, alcohol en gel también sirve. Pero te quiero decir, hay que seguir insistiendo con las medidas, pero tenemos que salir a la vida normal. Esto no podemos seguir así hasta fin de año, hasta el año que viene, porque es una locura y un disparate de todo punto de vista. Ahora, si alguien quiere tomar por otro lado, me refiero a cuestiones políticas, bueno, si alguno decide será allá ellos, pero científicamente ya no tiene sentido seguir
viviendo así hasta fin de año, porque es un disparate, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Doctor, le mandamos un abrazo, desde ya muchísimas gracias y es un gusto como siempre hablar con usted. Igualmente un cariño grande para vos y tu familia, gracias, querido. Ha sido gracias. Un placer. Un abrazo grande. Bueno, hablando con el doctor Sergio Girard en la mañana de hoy en la radio, despejando un poco de dudas acerca de lo que es el COVID-19, la pandemia por el coronavirus, no solamente lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional, sino lo que pasa en el plano local, en la ciudad de Colón, de la forma en la que estamos manejando la pandemia y cómo debemos seguir. Por supuesto que es una reflexión de un integrante, un profesional de la salud, que todos los días observa el avance de la pandemia en primera persona, de todo lo que está sucediendo.